Muy bien, una vez más, bienvenidos, amados hermanos y hermanas, amigos que están aquí presentes, que nos acompañan a través de esta reunión por medio de Zoom. Queremos iniciar nuestro tiempo de lectura acerca de lo que enseña nuestra constitución eclesiástica y quiero hacerlo a través de una oración, pidiéndole al Señor que nos guíe primero para poder hacerlo de una manera en la que podamos abrazar y entender aquello que nuestra iglesia practica. Así que acompáñame allí donde estás, con mucha reverencia delante del Señor. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos las gracias en este día precioso que nos has concedido. Gracias por la fuerza. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestro ser entero depende de ti. Gracias por mostrarnos, Señor, que hoy tú no faltaste a tus promesas, como tu palabra lo enseña, tú eres fiel, Señor, y cumples lo que prometes. Gracias por sostener tu creación, Señor, por seguir obrando salvación a través de tu evangelio. Señor, sigue salvando y úsanos para que tu evangelio se propague más. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios y nuestro creador y sustentador, por enviarnos un Salvador, Señor, y a través de él otorgarnos perdón de pecados. Te pedimos, Señor, ahora guíanos a entender más cómo debemos vivir y esto, Señor, reflejándose a través de nuestra constitución eclesiástica, cómo debemos vivir dentro de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que nos des claridad, sabiduría, que nos permitas tener visión con respecto a la forma de vida que debemos tener en la vida eclesial y te pedimos que nos hagas fieles, Señor, en todas estas cosas. Te agradezco por tu iglesia reunida por este medio. Te pedimos, Señor, guarda a cada hermano, hermana, a cada familia de nuestra congregación, de toda especie de mal, Señor. Concédenos no sucumbir ante la tentación, no tropezar en la tentación, sino huir de la tentación, Señor. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Padre. Te pedimos, haz que tu reino venga sobre nosotros. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, voy a compartir mi pantalla por acá, así puedes observar. Estoy un poco con alergia, así que me vas a escuchar aquí alergioso, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Así que vamos a avanzar con esto, ¿sí? Voy a compartir aquí mi pantalla para que puedas observar la lectura que estaremos llevando a cabo ahora. Y así podemos aprovechar, pero bien, bien nuestro tiempo. Déjame hacerlo más chico acá. Eso es, así puedo verlos más. Y aquí está. Nos encontramos. Esto es aquí, esto es acá. Listo, ¿lo pueden ver? Me confirman con un OK. Yo les estoy observando ahora. Buenísimo, perfecto. Ahora sí, los veo, los puedo ver. Obviamente siempre es grato poder verte también, o sea, los que puedo ver los veo, ¿no? A los demás les animo a poder manifestarse, ¿no? Así podemos verlos también y aprovechar bien nuestro tiempo. Estamos en esta parte que se llama artículo número 5, la membresía de la iglesia, y estaremos entonces haciendo nuestra lectura aquí. Creo que ya le acerqué todo lo que pude, sigo intentando acercarlo más. Ah, no, sí puedo acercarlo más. Ahí está toda la pantalla ya. Y entonces hemos ya observado algunos cuantos artículos. Como verás, estamos en esta parte llamada política eclesiástica, ¿no? Y hemos avanzado directamente por el nombre de la iglesia, el propósito de la iglesia, la confesión de fe de la iglesia, el pacto de la iglesia, y allí vimos el fundamento de nuestro pacto, los compromisos de nuestro pacto, nuestros compromisos para con Dios, nuestros compromisos para con los hombres, nuestro compromiso de membresía. No sé si estoy escuchando por ahí. Tiene alguien su micrófono encendido. Si puede apagarlo mientras yo voy aquí tratando de observar cómo estamos. Si tienes tu micrófono, manténlo silenciado. No puedo ver. Ya voy a ver cómo me organizo. Acá está, mira, a ver, Amado, te voy a pedir a ti que seas acá coanfitrión. Y listo, ahí está. Muy bien. Y entonces observamos estos compromisos que tenemos para con Dios, los hombres y también con este pacto de membresía. Por lo tanto, ahora nos acercamos al artículo número 5 de la membresía. Ahí estaremos hablando de la membresía de la iglesia. Y entonces lo vemos a través de 5 secciones o más, tal vez en este caso la parte, la porción más amplia, 8 secciones con sus debidos párrafos. Así que por favor,
aquellos que están deseando entender más lo que significa la membresía, que anhelan unirse a nuestra iglesia y desean ser parte de una iglesia de una manera formal, por favor, no dejes de prestar atención a nuestra constitución, a cada parte de ella. Y en este caso, hablando de la membresía de la iglesia. Vamos a acercarnos acá entonces. Artículo número 5 de la membresía de la iglesia, sección uno, afirmación general. Aunque creo, obviamente, siempre vamos a poder hacer ediciones y enmiendas a nuestra constitución, hay cosas que podemos ir agregando poco a poco a esta descripción, pero quiero que sepas que nuestra iglesia es una iglesia bautista, es autónoma, es congregacional y está liderada por ancianos o pastores, la cual está bajo el señorío de Jesucristo. La membresía retiene sobre sí el derecho exclusivo de autogobernarse en todas las áreas de la vida de la iglesia, tanto espirituales como temporales. La membresía reserva el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta iglesia y las condiciones para dicha membresía. La iglesia se reserva el derecho exclusivo. A ver si me moví demasiado. Creo que me moví demasiado, sí. La iglesia se reserva el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta y las condiciones para dicha membresía conforme a lo que Cristo manda en su escritura. Entonces, aquí pueden notar en este párrafo una afirmación general, ¿no? Que salto de lado a lado. ¿Dónde estoy? No, no puedo. Tengo que hacerlo pequeño. Deberes y acá, así. No, así. Ahí está. Entonces, aquí está esta afirmación general y tenemos algunos párrafos, algunas notas al pie. En este caso, somos una iglesia bautista, creemos en el bautismo de creyentes, creemos que es una señal pactual, creemos que es la manera en la que nos unimos a la iglesia que está dentro del nuevo pacto, constituida sobre el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto que ha sido ya abolido. Somos una iglesia autónoma. En ese sentido, esto significa que cada congregación local tiene autonomía en su gobierno y decisiones. No hay una jerarquía acá de alguna forma centralizada que dicte las prácticas o creencias de todas las iglesias bautistas autónomas. Somos autónomos y eso significa que creemos en nuestro propio gobierno eclesial. No creemos que hay una iglesia que gobierna a otras iglesias, ¿no? Somos congregacionales y creemos en el congregacionalismo guiado por ancianos o liderado por ancianos. Y esto significa, según las palabras del Señor Jesucristo, las llaves del reino han sido entregadas y estas llaves pueden ser entendidas en una manera en la que, así como se necesitan dos llaves para activar un misil nuclear, por así decirlo, y ambas partes deben girar las llaves al mismo tiempo, de la misma manera, la iglesia ha sido investida con un poder que es el que pueden participar, los miembros pueden y deben participar en todos los asuntos tocantes a la iglesia, la eclesiología, la práctica, la disciplina, la observación, consulta, votación, nominación de oficiales como de nuevos miembros, etcétera. El asunto es que la congregación tiene una participación esencial en la vida de la iglesia, no es gobernada de una manera solamente jerárquica, más bien tiene una participación especial. Por eso tiene este poder, pero también a los ancianos o pastores de la iglesia se les ha dado esas llaves conocidas como las llaves de autoridad y por lo tanto, entonces entendemos que al tener esta autoridad ellos deben gobernar la iglesia y deben llevar los asuntos a los miembros y tratar estos asuntos con los miembros, deben tomar decisiones y esto debe hacerse bajo la autoridad que Cristo les ha delegado y siempre pendientes de poder todo esto llevarlo en el orden bíblico, ¿no? Así que creemos en el congregacionalismo, nosotros no somos un gobierno episcopal, tampoco somos un gobierno democrático, no somos un gobierno monopastorado de una persona que gobierna todo. Creemos en el congregacionalismo como un medio que Dios nos ha dado a través de su palabra y luego de haberlo estudiado, poder decir lo que creemos y cómo lo practicamos es algo que nos agrada mucho y también deseamos que otros puedan entenderlo y queremos seguir entendiendo más sobre esto. Así que bueno, nuestra membresía retiene, en este caso la membresía son los miembros de la iglesia, su derecho exclusivo de autogobierno en todas las áreas de la vida de la iglesia, como espirituales y temporales. También esta membresía reserva el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta iglesia y las condiciones para dicha membresía. Y esto es que
Si hay un derecho exclusivo, eso se reserva solamente a la membresía. Quiere decir que los miembros tienen la responsabilidad, junto con su pastor, de observar, examinar y a su vez determinar quiénes deben ser miembros. Ellos establecen, según la palabra del Señor, o reconocen, según la palabra del Señor, cuáles son esas características que se deben hallar en aquellos que desean ser miembros, y esto es que sean creyentes, comprometidos y voluntarios, ¿no? Y entonces también la iglesia se reserva el derecho exclusivo de, y vamos a girar acá la página, esto es así, se reserva el derecho exclusivo de determinar quién debe ser miembro de esta, de las iglesias y las condiciones para dicha membresía conforme a lo que Cristo manda, ¿no? Entonces, tanto características como la determinación en ese sentido. Así que tenemos aquí algo en qué meditar juntos. Te invito a que puedas pensarlo. Vamos a ir caminando en las secciones. Esta es solo una descripción general y entonces nos vamos a estar acercando ahora a el fundamento de la membresía de la iglesia, el fundamento de la membresía de la iglesia, ¿sí? Y vuelvo y repito, conforme se van agregando, bienvenidos todos aquellos que van sumándose, por favor, separa un lugar especial en tu casa, toma tu Biblia, toma nota de lo que estamos observando acá, préstale mucha atención y a su vez enciende tu cámara para beneficios de mayor atención y dedicación a nuestra clase en esta noche, ¿no? Así que déjame continuar con la lectura y prestemos atención acá. Sección número 2, el fundamento de la membresía de la iglesia. Un compromiso cristiano genuino delante del Señor es inseparable de un compromiso con su verdad y con su pueblo. Este compromiso ordinariamente requiere de un compromiso formal, abierto, voluntario, solemne y duradero con la membresía en una iglesia local. Lo que está a continuación son algunas pruebas de la existencia de la iglesia local, la cual Cristo ordenó para su propia gloria y adoración, y también para el beneficio de su pueblo. Dichas pruebas manifiestan el fundamento por el cual cada cristiano verdadero debe buscar la membresía en ella. Entonces tenemos aquí algunas pruebas y tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia local como un grupo distintivo y definido de individuos que han hecho un pacto entre ellos de adoración a Dios y cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia local está constituida de individuos que pueden ser contados, que han sido añadidos y que pueden ser cortados o sustraídos de ellos, de ella. ¿Tienes tu Biblia allí, por favor? Vamos a estar observando algunos textos aquí que prueban esta descripción. Repito, la iglesia local está constituida de individuos que pueden ser contados, numerados, por así decirlo, que han sido añadidos y que pueden ser cortados o sustraídos de ella. Así que vamos a ir a ver las notas 21, 22 y 23 acá respectivamente. Así que si tienes tu Biblia allí, por favor, acompáñame. Vamos a estar leyendo algunos textos. Primero, Hechos 2, 41, 42 y también Hechos 4, 4. Si tienes allí tu Biblia, por favor, libre y voluntario, solo enciende tu micrófono y podemos leer juntos este texto. Si lo tienes, puedes leerlo. Hechos 2, 41, 42 y 4, 4. ¿Puedo leer, Pastor Robertito? Claro que sí. Pastor Robertito, ¿puedo leer? Sí, por favor. Ya. Hechos 2 41 de ahí el 42 de ahí del 4 al 4. Sí, el 4, 4. Ya. Hechos 2 41. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De ahí el 42. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. De ahí me paso al capítulo 4, sí, ¿no? Sí, el capítulo 4, verso 4. Ya. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muy bien. Amén. En este texto podemos encontrar que
dentro de esta descripción se halla que puede ser contada. Aquella membresía dentro de una iglesia debe ser contada, o sea, debe haber un número determinado de aquellos que son miembros de la iglesia y por lo tanto eso también describe que hay un número determinado de personas que pueden llegar a ser miembros y que se anima a hacerlo. Hay una lista de miembros específicamente que pertenecen a la iglesia y que han hecho un pacto con la iglesia y que voluntariamente han decidido caminar a través de ese pacto, ¿no? Juntos. Abrazan la misma verdad y creen la misma verdad. Pero hay otro texto o otros dos textos acá, en este caso Hechos 2:47, capítulo 2 verso 47 y Hechos 5:14. Así que alguien más que pueda ayudarnos en esta lectura, será grato poder escuchar a alguien más que nos ayude en esta lectura de Hechos 2:47 y 5:14. ¿Quién lo tiene? Dice la palabra de Dios, alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Buenísimo. ¿Y el siguiente? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Buenísimo, buenísimo. Esa es una realidad de la iglesia. La iglesia local está constituida de individuos que pueden ser contados, o sea que hay una lista específica de miembros que evidentemente han sido añadidos. Una membresía se le va añadiendo, ¿no? Comienza con un grupo primario que hace que la iglesia se vuelva iglesia formalmente y luego a esa membresía de ese grupo primario se le va agregando más miembros y entonces la iglesia va creciendo de alguna manera en cuanto a número como también en madurez. Y entonces esto nos lleva a un tercer texto y es que pueden ser cortados o sustraídos de ella, ¿no? Y eso está allí en, no me quiero perder, que estoy con mucha sensibilidad en el ratón, entonces pierdo rápidamente el texto, ¿no? Déjame bajarlo así y aquí está. Mateo 18:17. Aquí voy a pedirle a tres personas que nos ayuden brevemente. Alguien más que se prepare ya con 1 Corintios 5:12 y 13, 2 Corintios 2:6 y alguien que pueda leer ahora Mateo 18:17, por favor. Mateo 18:17, alguien puede leer ahora y alguien que se prepare ya con Puedo primero. leer, Pastor Robertito. Claro que sí, mi hermano Luchito, por favor. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sigo? Esto es Mateo 18:17. 17. Sí, el 18. verso 17. Perdón. 18, 17. Aquí si está. No los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así es, así es. Ese es el texto de descripción. En este texto lo que encontramos es una clara descripción de cómo se lleva a cabo la disciplina. Y entonces, ¿qué sucede cuando se ha llevado el proceso debido con el trato sobre un pecado o un pecador no arrepentido? Una persona que vive en impenitencia, que vive en no arrepentimiento y por lo tanto entonces no está viviendo el testimonio de Cristo en su vida y no está reflejando el correcto testimonio de la iglesia a la que pertenece. Entonces se lleva a cabo la disciplina eclesiástica y por lo tanto cualquiera de estos individuos que pertenecen a la iglesia como miembros pueden ser cortados si no se arrepienten o sustraídos de ella al no manifestar frutos de arrepentimiento, sino seguir viviendo en su impenitencia. Y esto significa o involucra que el trato de parte de la congregación hacia este individuo es la manera en la que se trata a una persona que no conoce a Cristo. Se le predica el evangelio, se le invita al arrepentimiento, se le llama a la fe. Esa es la manera. No es un trato hostil, o un trato indebido, o un trato pecaminoso, sino más bien un trato misericordioso donde se le invita a la persona que está manifestando una falta de fe y una falta de arrepentimiento que se arrepienta y que crea. Así que esto es lo que vemos en la descripción de lo que es una iglesia. También encontramos acá, y déjenme ampliar esto un poco más para verlo mejor, que cada iglesia local de Cristo es llamada a seleccionar líderes y representantes entre ella misma de esta manera hacer de ella una organización formal con oficiales reconocidos. Y esto es justamente lo que hemos estado observando en nuestra lectura de nuestra confesión de fe cada domingo. Aquí lo ves a través de este párrafo breve que resume esto. La práctica es que cada iglesia local de Cristo es llamada a seleccionar líderes. Esto es, que la iglesia reunida
se propone, obviamente, a través de una reunión formal, una asamblea de miembros, el nominar. Y al nominar, observar si Dios está llamando en medio de la congregación a líderes. Y entonces cuando vemos que Dios ha llamado, que Cristo ha llamado de esta manera, entonces la iglesia los invita a esos líderes a ser observados, a ser examinados, a observar sus dones, a observar su carácter, su piedad, su moral, su hogar, su familia, etcétera. Y entonces a su vez representantes entre ella misma. Aquí tenemos algunos textos, ¿no? Y es el número 24, Hechos 6 1 al 6, Hechos 15 22 y segunda a los Corintios 8 19 al 23. Por favor, tres personas que nos puedan ayudar aquí, tres hermanos o hermanas que nos puedan ayudar. Alguien que lo haga inmediatamente allí en Hechos 6 1 al 6, alguien que les secunde en 15 22 y otro hermano o hermana que nos ayude con 2 Corintios 8 19 al 23. ¿Quién tiene Hechos 6 1 al 6? Amén. En Yo aquellos tengo, días, como buenas creciera noches. el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, el 6 ya. Hasta el 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gracias, mi querido Byron. Bueno, este texto refleja realmente la práctica nuevo testamentaria, o mejor dicho, la práctica apostólica dentro del desarrollo del libro de los Hechos, de la historia. En esta narrativa se observa que había una dificultad y que había que cubrir o suplir esa dificultad, esa problemática que había discusión entre cristianos, en este caso judíos de contexto griego, ¿verdad? Con los judíos más hebreos en ese sentido, entonces de habla, en el lenguaje, ¿no? Y el asunto es que ellos llegan a un acuerdo y se lleva a una nominación, al observar en medio de la congregación hombres fieles que cumplan características específicas, que tengan, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, que estén llenos de sabiduría, que tengan buen testimonio. Y lo que viene como consecuencia es que se escogen a estos hombres fieles y los apóstoles ponen de manifiesto su acuerdo en que ellos son idóneos para esta labor y ellos comienzan a servir las mesas de esta manera. Después vemos que algunos de ellos son evangelistas, hacen labor, en este caso de predicación, como Esteban, como Felipe, etcétera, y vemos una preciosa obra en medio de ellos. Es un ejemplo, ya que se observa en el libro de los Hechos, una práctica que debemos replicar como iglesia también en la búsqueda de hombres fieles en medio nuestro. No habíamos estudiado esto hace un tiempito atrás cuando revisábamos un poco las escrituras allí hablando de los diáconos los domingos. Así que bueno, ese es un texto. ¿Alguien más tiene 15 22 del libro de los Hechos, por favor? Muy bien, mi Eh, hermano, por favor. la palabra de Dios dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bar- Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Gracias, mi Lupita. Que el Señor te bendiga. Bueno, este texto nos recuerda que de la misma manera allí también entonces se escogieron en medio de la congregación. Esto pone de manifiesto que para poder observar a hombres del ministerio, cada iglesia local de Cristo es llamada a seleccionar líderes y representantes de ella, entre ella misma, ¿no? De ellos mismos. Y de esta manera entonces vemos estos textos. Hay un texto más que está en 2 Corintios 8 19 al 23. Por favor, ¿alguien más que pueda leer ese texto? 19 y 23.
La escritura dice en 2 Corintios 8:19, y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Sí, este es el texto de 2 Corintios 8:19. Y el 23 es también. Leo el 23, pastor. Sí, sí, por favor. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Sí, los textos 19 y 23 hacen referencia a cómo las iglesias habían designado de manera particular a Tito en ese sentido. Por eso más adelante lo citan y dicen, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. De allí que en el lenguaje de nuestras reuniones de asamblea de asociación, la forma de referirnos a los hombres que la iglesia envía para estas asambleas son mensajeros. Entonces están los mensajeros de las diferentes iglesias. Pero qué bello cómo describe el verso 19 y dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. O sea, se había hecho una designación formal a este hombre para poder llevar una responsabilidad, un servicio en particular, ¿no? Y aquí vemos ya en estos textos por lo menos una prueba bíblica de cómo es que en las iglesias se halla la responsabilidad de nominar, llámese votar, seleccionar hombres, líderes, representantes de la congregación. En medio de ellos, hombres que cumplen requisitos, hombres maduros, hombres llamados por el Señor y que la iglesia reconoce y los ordena a la obra, a la labor ministerial. Por eso dice de esta manera, hacer de ella una organización formal con oficiales reconocidos, una organización formal con oficiales reconocidos. Y aquí tenemos otro, otro texto, permíteme volver porque me pasé del párrafo. Este es aquí, exactamente acá. Y sería Filipenses 1 y Hechos 14:23. Por favor, alguien más, estén atentos porque hay varios textos acá y me gustaría que podamos todos estar Bueno, leyendo varios textos, ¿no? Hechos, Filipenses 1 y Hechos 14:23. ya, leo, Pastor Betito, Amén. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Amén. Bueno, ese texto es clarito. Así empieza la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Filipos y entonces describe quiénes son los que están escribiendo. Estos son Pablo y Timoteo y les escribe entonces a quienes, a todos los santos que están en Filipos con sus obispos y diáconos. Esta es la manera oficial o formal de poder escribir o enviar una carta formal de una iglesia a otra. Y entonces en este caso la palabra obispo, como mencionaba el domingo, hablando de nuestra confesión de fe, es una palabra relacionante dentro de lo que son las descripciones del pastorado, el obispado o el ancianato dentro de la iglesia local. Son tres palabras que se refieren a la misma persona y valga la oportunidad, siempre las vas a encontrar en el marco de lo que es la pluralidad. Cuando lees la palabra obispos, está en plural, lo vas a encontrar así también para ancianos y para pastores. Entonces, es muy importante saber que una iglesia que a Dios le está placiendo dar un don, un regalo del cielo llamado pastor o diácono, no debe dejar de orar al Señor porque envíe más obreros a su mies. Este texto nos enseña que es una manera de ver una iglesia constituida oficial o formalmente, ¿no? De esta manera, hacer de ella una organización formal con oficiales reconocidos. Ya no son solo miembros, sino que está en su funcionalidad de tener miembros y oficiales. Otro texto acá, ¿quién tiene Hechos 14:23? A mí, Pastor Robertito, Amén. Hechos 14:23, dice la palabra del Señor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Aquí está un texto muy claro. Cuando el apóstol, junto con aquellos que lo acompañaron, el apóstol Pablo, que fue enviado por parte de la iglesia de Antioquía a cumplir esta labor misionera de plantación de iglesias, retorna, él pasa por cada iglesia que se estableció y ve que aquellos que habían sido salvos, que habían confiado en el Evangelio, ahora pasaban a formar parte formal de la membresía, pero en ese caminar también encontraron que cuando volvían ellos, se hallaron con hombres que estaban caminando a encontrar un llamado o dones ministeriales, y lo que hicieron fue constituir o llámese a través de votación a mano alzada, reconocer a hombres en medio de esas congregaciones, ¿no? No es el apóstol el que los establecía, sino que él guiaba y dirigía el proceso para que esas iglesias reconozcan a esos hombres, ¿verdad? Y esa es la forma de descripción del texto. Muy bien, continuando acá, lo que tenemos también es esto. El cumplimiento de la gran comisión requiere de la membresía de la iglesia. Voy a leer todo el párrafo y después leemos las notas. El cumplimiento de la gran comisión requiere de la membresía de la iglesia. En esta comisión existe una conexión inseparable entre hacer discípulos, bautizarlos y luego enseñarles a que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Es claro desde la escritura que los apóstoles implementaron esta comisión a través de reunir a los discípulos bautizados en iglesias locales, donde ellos son enseñados sobre todas las cosas que Cristo ha mandado. Entonces aquí tenemos una preciosa verdad, ¿no? La membresía es un requerimiento para el cumplimiento de la gran comisión. La gran comisión no es solo salir y predicar el evangelio y ver qué puede llegar a pasar, sino más bien predicar el evangelio entendiendo que aquellas personas a quienes el Señor llama de manera interna a través del evangelio de gracia por medio de la voz del Espíritu Santo que llama, hace el llamado interno, el llamado eficaz, y que abrazan por la fe y a través del arrepentimiento esta salvación que viene por medio de Cristo, entonces deben unirse a una iglesia. Y el evangelismo entonces es intencional al invitar a aquellos oyentes a no solo escuchar en ese momento el evangelio, sino a guiarlos a una iglesia donde se predique el evangelio fielmente, continuamente, para que aquellos que están atendiendo al evangelio, la fe venga por el oír y el oír a la palabra predicada, ¿verdad? Así que por eso la descripción en esta comisión existe una conexión inseparable entre hacer discípulos, bautizarlos y luego enseñarles a que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Así que es claro desde las escrituras que los apóstoles implementaron esta comisión a través de reunir a los discípulos bautizándolos en iglesias locales donde ellos son enseñados sobre todas las cosas que Cristo ha mandado. Y obviamente que hay un texto muy conocido en estas dos notas. Uy, me pasé de nuevo. En estas dos notas que están allí, es Mateo 28, verso 18 al 20. Por favor, alguien prepárese para leerlo. Y luego tenemos algunos textos de acá como Hechos 2. Este no lo vamos a leer, ya lo hemos leído, 2:38 al 42, que habla de la predicación del Evangelio de parte del apóstol Pedro. Y entonces describe cómo sucede que ellos que estaban escuchando preguntan, dicen, ¿qué hacemos? Y él les explica, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo y etcétera. Y comienza a describir todo esto. Y ese día se agrega mucha gente. Entonces vemos la gran comisión de manera gráfica frente a nosotros. Personas que escuchan el Evangelio y personas que responden al Evangelio, que se vuelven discípulos, que se bautizan, que se unen a la iglesia y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, etcétera. Y entonces a Dios le ha placido agregar así a su iglesia, ¿no? Bueno, eso en cuanto a hechos. Pero por favor, ¿alguien tiene Mateo 28, 18 al 20? Yo, Pastor Robertito, buenas noches. Muy bien, mi querida Alexandra. Amén. 28, 18 al 20. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Perdón, mis hermanos, estoy con mi alergia acá. Muy bien.
Esta es un texto que debemos tenerlo, pero de memoria, guardado en nuestra mente y en el corazón y en la práctica, cada uno de nosotros, amados hermanos. Esto es un llamado y una exhortación de parte de Cristo a su iglesia, un encargo, una comisión, una responsabilidad. Hay un himno que a veces viene a mi mente y que me gustaría irlo aprendiendo poco a poco juntos, y es ese que dice: levántate, iglesia del Señor, ven y alcanza a los perdidos. Y comienza a describirnos nuestra responsabilidad. Cristo es nuestro gran capitán y tenemos que avanzar y marchar en la labor eh, misionera, ¿no? De predicar el evangelio, de ver nuevos testimonios, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, tenemos aquí un llamado importantísimo para nuestras almas y debemos ser fieles a la hora de practicar la gran comisión, ¿no? Así que esto, en cuanto a este texto, encontramos una descripción muy amplia. No se puede extraer toda la riqueza de una sola vez de ese texto. Hay mucha riqueza para extraer. Es una mina de oro que vale la pena escarbar más y más y más y extraer más riqueza allí. Allí podemos ver la fuente de los medios de gracia. Allí podemos encontrar la responsabilidad de la gran comisión, la tarea de enseñar todos los mandatos de Cristo, la importancia de bautizar a aquellos creyentes, de verificar que sean creyentes, etcétera, etcétera. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Pero es un texto muy, muy importante que nos muestra cómo es que una membresía eclesiástica está completamente relacionada, está profundamente conectada con la Gran Comisión, ¿no? Así que bueno, hay otros dos textos o tres. Primero los Corintios 4 1 al 7 es uno, Tito 1, 7 y Hebreos 13 17. Por favor, ¿quién tiene primero los Corintios 4 1 al 7? Pastor Robertito, buenas noches. Dios le bendiga, hermanos. Buenas Y noches. Gracielita, Dios te bendiga. Buenas noches. Amén. Así puesto tengamos los hombres por ser, eh, así pues tengamos los hombres por ser vividores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en mucho Yo en mucho poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor, así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os avergoncéis unos con otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Amén, amén. Este texto nos recuerda de una manera muy intencional que la responsabilidad de esta tarea de mandar o de enseñar todo lo que Cristo ha mandado es una tarea muy, muy seria. Y entonces, precisamente así es como inicia el texto. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo se refiere a sí mismo y su ministerio de apostolado, pero podemos pensar de esto también con respecto a la tarea pastoral de enseñar e instruir a la iglesia. Y por lo tanto, entonces, es un llamado muy noble, muy serio a los hombres que Dios ha llamado al ministerio pastoral a instruir fielmente en todas estas cosas a la iglesia. Hay otro texto, Tito 1:7. ¿Quién lo tiene? Amén, mi querida familia, buenas noches. Amén, buenísimo. Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas? Amén. Amén. Aquí vemos una vez más la descripción de ciertos atributos
o características, o llámese mejor dicho, parte del carácter cristiano como los requisitos que se deben hallar dentro de aquellos hombres que Dios llama al ministerio pastoral. Notarán que aquí hay una responsabilidad añadida, ¿no? Y es que ellos tengan un testimonio fiel de parte del Señor y practiquen estas cosas como un ejemplo para aquellos que siguen el Evangelio y puedan mostrar en su propia vida una vida digna del Evangelio, ¿no? Otro texto más, Hebreos 13:17. Pastor Robertito. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nos es provechoso. Muy bien, esto hay cosas que son provechosas y cosas que no lo son. Y entonces, traer tristeza a los líderes en una iglesia no es provechoso, no trae provecho, ¿verdad? No es bueno. Pero en este caso, la exhortación del autor de Hebreos es reconocer y sujetarse a aquellos hombres que Dios ha llamado a esta labor, a los líderes dentro de una iglesia local, que precisamente son los pastores. Y entonces, al sujetarse a ellos, entender que su responsabilidad es velar por las almas. La tarea de ellos es cuidar esas almas, apacentarlas, nutrirlas, enseñarles la verdad, mostrarles el camino, vivirlo y instruirlo y practicarlo. Y entonces aquí hay una responsabilidad muy importante que se haya reflejada en este texto. Quiere el Señor concedernos esta dicha y esta gracia en nuestra congregación, en la manera en la que el Señor nos manda su palabra, nosotros llevarlo a la práctica también. Hay otro párrafo que dice: todo el Nuevo Testamento presenta una imagen de discípulos de Cristo adorando y sirviendo al Señor en conexión con alguna iglesia local. Creemos que esto es lo que Cristo comisionó a sus discípulos a hacer hasta el fin de los tiempos. Y entonces, amados hermanos, yo sé y amo mucho la manera en la que a Dios le ha placido servir a su iglesia y edificarla de todas las formas y maneras, ¿no es cierto? Y de todo en la viña del Señor, pero no hay nada mejor que la iglesia local. Hay maneras en las que tú y yo podemos pensar que podemos servir al Señor y está bueno servirle de diferentes formas, pero la mejor manera es siendo miembro de una iglesia local, involucrándote y participando del servicio activo dentro de esa iglesia local. Por eso, repito, todo el Nuevo Testamento presenta una imagen de discípulos de Cristo adorando, esto es a Dios, y sirviendo al Señor en conexión con alguna iglesia local. No está mal el hecho de ver grupos cristianos aquí y allá y movimientos cristianos aquí y allá, pero ellos no son la iglesia local. La iglesia local es ese lugar donde tú te reúnes, de la cual tú eres miembro y puedes servir, participar activamente y caminar juntos y recrearse y edificarse mutuamente. Los demás grupos pueden ser útiles, se van agregando, tú puedes involucrarte en ellos, pero la iglesia local no puede ser reemplazada por estas cosas que se llegan a dar en diferentes momentos. Un ejemplo de esto, para que lo tengas en cuenta, es que cuando la iglesia se reúne, es visitada de una manera especial por su creador, por el Dios eterno, por nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien por allí decía, bueno, vamos a jugar un partido de fútbol. Y entonces ven que hay varios cristianos allí, dicen, bueno, aquí está el Señor, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Pero espera, el tema es que esa reunión fue en nombre del fútbol, no en nombre del Señor. Y entonces hay una diferencia importante acá. Aun cuando alguien puede decir, bueno, fui a un recital o a una cantata o a un concierto cristiano y ahí estaba la iglesia reunida cantando. Espera un momento, por favor. Esa cantata, ese recital o ese concierto fue en nombre de la música, del autor o del artista que estaba desarrollando toda esa música. Y no necesariamente podemos reconocer o admitir que toda la gente que estaba allí era la iglesia de Cristo. No era un culto, es un concierto. Entonces es bueno hacer una distinción, ¿no? Creemos que esto es lo que Cristo comisionó a sus discípulos a hacer hasta el fin de los tiempos: adorar y servir al Señor en conexión con la iglesia local. Sección número 3, por favor, acompáñame aquí. Sección número 3. Y esto es deberes de los miembros de la iglesia. Si estás llevando muy de cerca nuestros estudios de la escuela dominical, que por cierto en las últimas
2 semanas hemos detenido nuestro estudio de la membresía. Estaremos retomando este domingo, si el Señor lo permite, en nuestro nuevo local. Estoy dando un spoiler ahí, ahora lo anuncio con más detalle más al final de nuestro estudio. Pero el asunto es que estamos estudiando acerca de la membresía, qué significa, cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es su fundamento, es bíblico, no es bíblico, de dónde parten las responsabilidades de los miembros, qué es el pacto de membresía. Aquí estamos observando eso cada domingo y hemos aprovechado los martes para poder reforzar nuestro entendimiento de esto, porque lo importante y lo que esperamos de todo aquel que desea ser miembro de nuestra iglesia no es haber tomado las clases, no es solo tomar clases acá, mis hermanos, es entenderlo, porque después de esto viene un proceso de solicitud voluntaria. Los que deseen ser miembros pueden solicitarlo, y a su vez un proceso de entrevistas donde podemos observar y tener en cuenta o claro una conversión verdadera, un entendimiento de lo que vimos en las clases, una descripción en sus propias palabras de lo que creemos como iglesia y un deseo de comprometerse a través de un pacto voluntario de guardar estos deberes de los miembros, ¿no? Así que aquí hay un camino a seguir, mis hermanos. Seguimos en pie, vamos a caminar. Pasemos a esta sección que se llama sección de los deberes de los miembros de la iglesia, ¿no? Se espera de los miembros de la Iglesia Bautista Reformada Providencia, primero, en primer lugar, y más importante que todo, el tener una buena profesión de fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es lo que se espera de aquellos que son miembros de la iglesia local. Es un deber el tener una buena profesión de fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, el poder presentar con nuestras propias palabras que lo que Cristo es para nosotros es nuestro Señor y Salvador. Siempre ha sido nuestro Señor, y entonces ahora nos ha salvado y ahora podemos abrazarlo a Él como nuestro Salvador también. Digo, siempre ha sido nuestro Señor en el sentido de que Él siempre ha sido Señor. Él es regente de toda la creación, pero entonces ahora es mi Señor por la obra de salvación que Él ha logrado, ¿no? Pero eso es un deber de los cristianos, una buena profesión de fe, y eso se ve reflejado a la luz de su hablar, de lo que expresa en sus palabras. Por eso, en segundo lugar, otro deber o lo que se espera de un miembro de nuestra iglesia es haber obedecido al Señor Jesús en la ordenanza del bautismo del creyente, la ordenanza del bautismo del creyente. Y esto es que sea bautizado, que se haya bautizado de una manera a través de la inmersión debajo del agua y sale del agua a través de agua común y corriente, y obviamente en el nombre del Dios Trino, de una manera en la cual Dios ha pedido que nos bauticemos, ¿verdad? Es una señal de pacto. Y en tercer lugar está lo que se conoce como ser fiel. A ver si estoy bien o estoy acá cortando algunas palabras. Déjame revisar. Esto es sección 2 fundamento. Oh, está difícil tratar de seguirle con esto es deberes. Sí, en tercer lugar está lo que se espera es ser fiel en todos, ser fiel en todos los deberes esenciales de la vida cristiana, devoción personal y familiar. En cuarto lugar está asistir regularmente a los cultos establecidos de la iglesia, a menos que sean provisionalmente impedidos. En quinto lugar se encuentra el someterse gozosamente a los ancianos de la iglesia. En sexto lugar, el dar con alegría para el sustento de la iglesia, y esto en base a cómo Dios los haya prosperado. En séptimo lugar, se halla el participar en la obra del ministerio organizado de la iglesia y poner a disposición aquellos talentos y habilidades con los que Dios los ha dotado. Y aquí tenemos una amplia cantidad de notas al pie. No quiero pasarlas por alto, así que por favor, acompáñame en una lectura breve de algunas de estas notas al pie, por favor. Estamos en esta sección conocida como no quiero que se me vaya la página. Ahí está, hasta ahí me quedo congelado. Deberes de los miembros. Así que vamos a ir observando algunos de estos. En primer lugar, se halla el de una buena profesión de fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por favor, si tienes allí a la mano algún... No, no vamos a leer todos los textos, ahora voy a pedir que se citen solo unos cuantos textos. Quisiera que puedas, alguien nos pueda ayudar haciendo una lectura breve de Hechos 20:21. ¿Tienes Hechos 20:21?
Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo con toda libertad, lo más pronto posible. Amén. Muy bien. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta manera de expresarlo es una palabra del apóstol que él presenta el hecho de que el trabajo que él ha hecho ha sido testificando a todos, no solo a judíos, sino también a gentiles, acerca del arrepentimiento que es para con Dios y la fe que es para con el Señor Jesucristo. El arrepentimiento tiene que ver con la ley de Dios que hemos quebrantado, que hemos infringido, que hemos desobedecido, y entonces en nuestra rebeldía nos hemos rebelado en contra de Dios y hemos ido en contra de su voluntad, y por lo tanto delante de Dios nos arrepentimos por haber ido en contra de su ley perfecta. Y la fe es dirigida hacia Cristo. Cristo es el objeto de la fe, es del hecho de poder mirarlo como nuestro Salvador, de confiar y a través de nuestro arrepentimiento entender de que Dios puede perdonarnos, y a través de eso entender que por la fe podemos tomar la justicia perfecta de Cristo, o por medio de la fe recibimos esa justicia que se nos otorga gratuitamente. Por eso una profesión de fe se ve en la manera en la que podemos explicar nuestro arrepentimiento y nuestra fe delante del Señor, ¿no? En segundo lugar está el haber obedecido al Señor Jesús en la ordenanza del bautismo de creyentes. Así que este es otro texto. Ya leímos Mateo 28. Hay textos como Juan, por ejemplo. Hechos también, por favor, alguien puede leer Juan 4 1 y 2. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4 versículos 1 y 2. Amén. Buenísimo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. En ese sentido, obviamente, se está hablando del bautismo en este texto, y la referencia tiene que ver con em, el haber escuchado cierto tipo de bautismo que Juan llevaba a cabo, que era un bautismo preparatorio. Por eso hubo una corrección de parte de Priscila y Aquila a Apolos con respecto a ese bautismo, porque era preparatorio. Es enderezad sus caminos, volveos de sus caminos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces esto era preparatorio, ¿verdad? Se bautizaban para decir, yo estoy preparándome para la venida del Mesías y quiero estar en pleno certeza de arrepentimiento y de fe. Pero en este caso, cuando hablamos del bautismo que viene después de Juan, lo que va a ser una práctica apostólica a partir del establecimiento de la iglesia, es la manera en la que creyentes que profesan su fe a través de sus palabras y su conducta, pues obedecen este mandato bíblico y se bautizan en agua para obediencia al Evangelio, ¿no? Así que esto es una descripción también. Em, en la mayoría de los textos de Hechos vemos que se bautizaban, ¿verdad? Y se bautizaron un gran número de ellos y fueron bautizados. Y entonces esos textos nos describen esta circunstancia de creyentes que se bautizaban y que pasaban formalmente a ser parte de la iglesia como miembros de la congregación, ¿no? Vamos a ir a la siguiente página y ahí vamos a leer más textos y notas al pie. Y entonces tenemos en tercer lugar, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, pero en tercer lugar sí está el ser fiel en todos los deberes esenciales de la vida cristiana. Y esto es devoción personal y familiar. Ser fiel en todos los deberes esenciales de la vida cristiana. Y hacemos bien, mis hermanos. Yo quiero que sepan que mi deseo de poder leer nuestra confesión, perdón, nuestra constitución eclesiástica o política eclesiástica, es no solo compartir contigo un documento que como miembros nos sentamos a trabajar, a revisar y a presentar para poder poner bien trazada la cancha, como decimos, y saber cómo nos dirigimos, cómo funciona nuestra iglesia, sino también exhortarnos y recordarnos continuamente, tanto a los miembros de nuestra iglesia como a aquellos que desean serlo, qué se espera, cuáles son nuestros deberes en nuestra congregación. Y he estado observando ya con mucha atención cuáles son estos: una buena profesión de fe, el haber obedecido el mandato del Señor de bautizarse, pero también está esto, el ser fiel en todos los deberes esenciales de la vida cristiana. Y esencialmente, ¿cuáles son esos deberes de la vida cristiana? Sí, nuestra adoración personal a Dios y nuestra adoración familiar a Dios. Consecuentemente, esto es algo que hacemos de manera cotidiana,
pero evidentemente a lo que nos lleva es al desear adorar congregacionalmente. Así que aquí vamos a observar algunos textos que seguramente anhelo que puedas ir prestándoles atención y juntos podamos leerlos. Estamos en la nota número 30 y 31, y entonces estos son Salmos capítulo 1, verso 2. Allí mismo alguien que pueda tener en los Salmos varias partes separadas. Vamos a estar leyendo el Salmos 1, 2, Salmos 119, 11 y también el 97 y Mateo 6, 6 y 10. Si lo tenemos allí, por favor, esas Biblias que estén humeando de la velocidad con la que nos movemos en la Biblia para poder encontrar aquí y allá. Si lo tenemos, por favor, Salmos 1, 2. Amén, Pastor Amén. Robert. Perfecto. Amén, Robertito. Muy Marquita. Voy a leer ya. Ok, ok, Fernandita, ya. Salmo 1, versículo 2 era, ¿no? Sí. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Esta verdad es una descripción de aquel hombre bienaventurado que habiéndose abstenido de aquel consejo, camino y silla de escarnecedores, pues entonces tiene un propósito, una meta en su alma, y en su alma se halla una devoción personal. Esa devoción personal se ve reflejada en la manera en la que se dedica a la ley del Señor y en esa ley medita de día y de noche. Esa es la manera de describirlo, ¿no? Por favor, si tenemos el Salmo 119, verso 11, ¿quién puede leerlo? ¿Alguien más? Yo leo, pastor. Sí, por Si favor. es Salmo Dale, Genesis. 119, 11. Ya, Amén. aquí lo tengo. Salmo 119, 11 dice así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Amén, amén. Aquí está otra verdad que nos recuerda que se requiere de nosotros un requisito, un deber muy importante de todo cristiano que pertenece a una iglesia local, es atesorar de tal manera la palabra del Señor, los dichos, los preceptos, los estatutos, los mandatos del Señor, la ley del Señor, de tal manera que esto nos libre de pecar contra Él, nos cuide, nos preserve de no pecar en contra de nuestro Dios. Eso es piedad personal, eso es devoción personal. Y otro texto acá es el verso 97 de ese mismo salmo. ¿Quién lo tiene? Amén, Pastor Robertito. Amén. Muy bien. Mi querida Argentina. Mateo 6, 6 y 10. Ah, ya, mi querido Luis. Más tú cuando ores, más Sal- cuando tú ores, entra en tu casa, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Al 10 salto, ¿no? Sí, tal cual. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias. Hágase tu voluntad, venga a tu reino. Eso es parte de esa búsqueda de la piedad personal, de la devoción personal. Una búsqueda de devoción que no se limita al hecho de decir, bueno, ya leí, ya oré, sino más bien una búsqueda del rostro de Dios, un deseo de orar más profundamente, un anhelo por el Señor. Muy bien, pasemos a la parte que dice familiar. Miren, por favor, Génesis 18, 19. ¿Lo tienes, por favor? Alguien que pueda estar observando. Vamos a leer Génesis 18, 19, Josué 24, 15, Salmo Génesis. 118, 15 y Efesios 6, 4. Salmo. Si lo tienen, por favor, pueden leerlo. Amén, amén. Amén, muy bien. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de ti, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este texto nos recuerda esta responsabilidad de mandar a los hijos y a la descendencia a recordar la verdad de la palabra del Señor, a recordar los pactos que el Señor nos ha dado. La piedad familiar tiene que ver con recordarle a nuestros hijos las promesas que el Señor ha dado y que ellos puedan, por la fe, abrazar esas promesas y abrazar el cumplimiento de esas promesas que en Cristo Jesús son el sí y el amén. Y entonces ahí vemos un hombre piadoso en un hogar que promovía la piedad familiar. Por favor, otro hombre piadoso acá,
para que pueda leer acerca de otro hombre piadoso, ¿no? Josué 24:15. ¿Quién tiene Josué 24:15, por favor? Amén, Pastor Robertito. Por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien se sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Ahí está otra verdad maravillosa, ¿no? Es un hombre en su hogar recordando que hay una disposición a servir primero al Señor antes que a todos los demás ídolos falsos que este mundo pueda levantar. Solo hay un solo Dios y a ese Dios servimos y adoramos y no a ídolos falsos. Y entonces lo que ves como consecuencia es que a la postre todo el pueblo, la mayoría de él, se entregó a los ídolos. Aunque todos dijeron, no, vamos a servir al Señor, vamos, porque después de Josué está jueces. Y lo que vas a ver allí es pura idolatría. Y entonces aquí está el llamado a nuestras almas, a recordarnos, hombres, varones aquí presentes, es nuestra tarea representar nuestro hogar delante de Dios. Y al hacerlo tiene que ver con la manera en la que dirigimos a nuestra familia a la oración, la adoración y aquellas cosas que son santas, como la piedad familiar, el culto, el altar familiar. Es sentarnos a hacer un devocional, es cantar y adorar juntos, es recordarnos verdades, es tomar esa ley y meditarla tanto que lo que hablemos sean verdades bíblicas, que el Señor tome nuestras mentes y podamos tomar el cielo, como dice uno de los libros de Thomas Watson, el cielo tomado con violencia, algo así se llama, que podamos tomar las cosas eternas con tal fuerza que nos alejemos de las cosas mundanas y terrenales, ¿no? Em, Salmos 118:15. Amén. Muy bien, Fernandito. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Amén. En la tienda de los justos, voz de júbilo y de salvación. En la tienda de los justos, ¿no? Que el Señor nos conceda en nuestras tiendas, o por así decirlo, en nuestras casas, esta voz de júbilo y de salvación, y que sean levantadas esas voces en medio de los altares y devocionales familiares. Otro texto, por favor, alguien más que pueda leerlo, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Dios dice, la palabra de Dios dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén, amén. Aquí tenemos otra preciosa verdad colocada en las manos de los padres. Literalmente allí dice padres y se refiere a papás. Los papás de las casas, de los hogares, tienen esta responsabilidad, no provocar a sus hijos, sino instruirles, enseñarles, guiarles, mostrarles a Dios y enseñarles a interpretar este mundo a la luz de lo que Dios es, amados hermanos. Así que aquí tenemos algo maravilloso en lo cual debemos meditar. Continuando acá y ya esperando llegar a un punto de conclusión por ahora, porque veremos solo hasta esta sección. Luego, la semana que viene estaremos leyendo la sección número 4. Esto es em, asistir regularmente a los cultos establecidos de la iglesia, a menos que sean providencialmente impedidos, ¿no? Aquí hay un punto, mis hermanos, y es el hecho de nuestra responsabilidad o un deber o parte de los deberes del miembro de la iglesia, de los miembros de la iglesia, es una asistencia regular a los cultos establecidos de esta iglesia, a menos que sean providencialmente impedidos, ¿no es cierto? A veces hay providencias que nos impiden poder asistir con regularidad y estas son entendidas o entendibles cuando vemos que viene de la mano del Señor como providencias. Y entonces, em, lo que sí quisiera que puedas tú y yo tener en cuenta es, no estamos buscando excusas para no asistir o congregarnos. Y peor aún, tratar de establecer que en ese día haya otros compromisos que no sean primero con el Señor. Primero nuestro compromiso es con el Señor. Pero quiero que, y por pensar en esto mucho, me gustaría tal vez después dedicar un tiempo a juntos estudiar el tema, leerlo, posiblemente después de nuestra lectura del libro
de Verdes Pastos, de la introducción a los medios de gracia, porque realmente la lectura de ese libro nos va a ayudar a entender por qué nos congregamos, la necesidad de congregarnos y abrazar los medios de gracia que son para nuestra nutrición y edificación. Pero si no entendemos la importancia de congregarse, no vamos a entender por qué los medios de gracia están dispuestos allí. Y a su vez me ha hecho pensar en mucho en la importancia de cómo guardar el día del Señor, el principio bíblico para el día del Señor. Sabes, a veces pensamos que el día del Señor o el congregarnos se basa en esas horas que estamos juntos en el culto. Y cuando termina, termina el día del Señor, pero déjame decirte que el día empieza cuando el día empieza y termina cuando termina. Y esto no es solo en el culto, sino todo el día. Es una tarea que tenemos allí, mis amados hermanos, y me gustaría ahondar más en esto. Solo dejo esto aquí como una manera de poder expresar mi anhelo de poder estudiar más ese tema junto con ustedes y poder asistir regularmente a los cultos establecidos de esta iglesia, a menos que nos sea providencialmente impedidos. Por eso, Hebreos nos enseña esto con detalle. Hebreos 10 23 al 25 lo dice, pero con muchísima fuerza o energía. Por favor, permíteme leerlo junto contigo. Y dice Hebreos 10 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo podemos mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? Y luego dice, y consideremos, sí, quiero que sepas observar en este texto la cantidad de veces que se repiten palabras en plural. Mantengamos, estamos juntos. Si mantenemos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza es porque estamos juntos, adorando y profesando nuestra fe. También dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto es una responsabilidad que tenemos unos para con otros. El estimularnos, el decir, oye, vamos juntos a adorar, vamos a servir, vamos a caminar, vamos a charlar, vamos a orar juntos. Vamos, estimulémonos, dice el texto. Estimularnos es cuando hay un estímulo, hay un impulso, ¿verdad? Un ánimo, ¿verdad? De esta forma como cuando tenemos cierto en nuestro cuerpo hormigueo y de pronto hay un estímulo y comienza a haber movilidad en algún miembro, ¿verdad? Que se entumeció o demás. Esa es una tarea que tenemos como miembros unos de otros. Dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Déjame decirte que estimular no es señalar con el dedo y juzgar sin saber. Estimular es sentarnos y decir, oye, qué hermoso sería poder adorar juntos. Cuánto te he extrañado un día del Señor adorar juntos allí. ¿Sabes qué? Te mando este mensajito porque anhelo que este domingo podamos estar allí juntos para adorar, llamar a uno a otro, al amor y a las buenas obras. O en ese día sería bueno servir al Señor de esta manera. ¿Qué te parece si después del culto vamos a visitar a tal hermano? O les llevamos comida, o hacemos esto o aquello. Hay un estímulo allí, pero también nos da la exhortación con claridad y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y déjame decirlo de esta manera. En toda iglesia y en nuestra iglesia también se lleva o ha sucedido esta costumbre equivocada, peligrosa, errónea, dañina, pecaminosa o aún de aquellas circunstancias que nos pueden llevar a la condenación eterna, de dejar de congregarnos. Si la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, entonces no dejemos de congregarnos, porque también nos dice que algunos tienen por costumbre el dejar de congregarse o a su vez el volverse intermitentes en su congregarse en la congregación, en la iglesia. Y cuando no te congregas seguido, tú no sabes cómo tomar o cómo abrazar los medios de gracia para para tu vida, cómo nutrirte de la verdad de la palabra y de la comunión con el pueblo de Dios. Y sabes, hay un grave error que muchos cristianos han abrazado, esta idea de yo puedo vivir sin congregarme. Es un gravísimo error. La pandemia ha impulsado la idea de que este error está bien y no hay ningún problema. Y aún al cerrarse, muchas personas se han quedado con un estigma de pensar, no, todos están mal por hacer esto y yo estoy bien por no congregarme. Y sabes, aún vamos a acrecentar la circunstancia problemática, pero ha habido esta idea de pensar que podemos congregarnos de forma virtual. Y déjame decirte, nuestra congregación se reúne cada domingo para adorar al Señor. Y de ninguna manera deberíamos contemplar o considerar que tenemos en nuestras manos la idea de decir, bueno, yo voy a elegir no congregarme el domingo, voy a ver qué puedo hacer. Aunque estamos aquí de forma virtual, déjame decirte, esta es una reunión de lectura, no es un culto. Estamos leyendo o estamos estudiando algún tema, pero los cultos de adoración tienen de por sí el llevar medios de gracia que nutren al pueblo de Dios. Y aunque algunos, de forma imperfecta, practicamos el congregarnos de manera virtual, no es congregarse de manera real. Tan pronto cuando se abrieron las puertas para congregarnos de manera real,
Dejamos nuestras redes sociales y seguimos a Jesús al congregarnos de manera presencial cada domingo, para que tú y yo lo entendamos. Porque he escuchado tanto la abundancia de me congrego en una iglesia virtual. Si es virtual, déjame decirte algo con mi corazón, no es real. Pero si es real, entonces vas a poder conocerlos, vas a poder abrazarlos y saludarlos, vas a poder encontrar que esa iglesia es local y su local se encuentra en un lugar específico a donde puedes asistir. Pero la exhortación es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y nos amplifica eso, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor viene, mis hermanos, que nos encuentre congregados, reunidos, como este domingo que ya no había espacio en el salón, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos ha concedido tener un salón más amplio ahora, pero qué bello es poder cantar y adorar juntos, tomar la verdad de la palabra del Señor, escucharla, poder orar juntos, adorar con nuestros labios, tener comunión unos con otros y acrecentar el reino a través del adorar juntos cada domingo, hermanos. Quiera el Señor darnos gracia para aprender más sobre este tema y poder introducirnos a esta preciosa verdad, ¿no? Eh, Antes de leer alguna pregunta o comentario que podamos hacer, déjenme cerrar acá. Y es esto. Dice, someternos gozosamente a los ancianos de la iglesia. Creo que algunos de esos textos ya los leímos o mencionamos. Sí, Hebreos 13:17, ya lo leímos. Dar con alegría para el sustento de la iglesia y esto en base a cómo Dios los haya prosperado. Esta es la nota 34. Evidentemente el texto más citado en todas las iglesias, Malaquías 3:8 al 10, ¿en qué te hemos robado, verdad? Probadme en esto, dice el Señor, y no derramaré de los cielos, ¿verdad? Bendiciones hasta que sobren y abunden. Darle al Señor lo que es suyo es un deber del creyente. Y entonces apartar de lo que Dios nos haya prosperado, nos haya dado en la semana o en el mes, es algo que hacemos con sabiduría, puesto que todo es del Señor y de lo recibido de su mano le damos. Por eso 1 Corintios 16:1 dice que cada primer día de la semana la iglesia se reunía y reunía en esa reunión, llámese una vez más, ofrendas para el mantenimiento, para el ministerio, para los ministros, para el evangelismo, para la expansión del reino, para la gloria de Dios, ¿no? Y obviamente si lees 2 Corintios 8 y 9, que alguien leyó algún texto de estos anteriormente, hace referencia a hermanos que las iglesias designaron para llevar estas ofrendas a hombres que estaban necesitando sustento porque estaban llevando a cabo esta labor misionera, esta labor eclesiástica. Entonces tenemos textos que nos muestran un mandato y una responsabilidad gozosa delante del Señor de servirle de esta manera, ¿no? Algo más acá es participar en la obra del ministerio organizado de la iglesia y poner a disposición aquellos talentos y habilidades con los que Dios los ha dotado. Y esta es la última nota de esta sección y es 2 Corintios 8, 1 al 15 y Éxodo 36, 2 al 7. Así que por favor, alguien, 2 Corintios 8, 1 al 5, dije 15, 8 a 1 al 5 y Éxodo 36, 2 al 7. ¿Alguien más que pueda ayudarnos? Alguien que no haya leído, por favor, que pueda leer ahora. Sería de muchísimo gozo poder escuchar. Muy bien, ¿quién tiene? 2 Corintios 8, 1 al 5. Amén, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. 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 Este texto nos recuerda el hecho de darnos al Señor y luego poder darnos al servicio de aquellos que Dios ha colocado a nuestro lado, ¿verdad? Y este recordatorio que da Pablo, qué preciosa verdad. Gracias, mi querido Franklin.
Muy bien, una última lectura de Éxodo 36, 2 al 7, por favor. ¿Quién lo tiene? Éxodo 36, del 2 al 7. Dice la palabra del Señor. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerlo. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Amén. Tenía material abundante, dice, ¿no? Este texto nos recuerda la importancia de poner al servicio del Señor aquellas cosas que Él nos ha dado. Es maravilloso ver cómo en los relatos del Antiguo Testamento se hace referencia para diferentes personas y labores que se buscaban a los mejores en esas áreas, ¿no? Y déjame decirte, a Dios le ha placido dar dones particulares al servicio, al ministerio, a la predicación, al servicio, al don de servicio, por ejemplo, el don de misericordia, etcétera, que son de gran bendición. Pero también le ha placido dar talentos y habilidades a los hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Y de eso se trata nuestros deberes dentro de la iglesia, poner nuestras habilidades, talentos al servicio del Señor dentro de la iglesia local, mis amados hermanos. Bueno, esta ha sido nuestra lectura con respecto a la sección número 4. Estaremos hablando de los candidatos de miembros para la próxima. Hasta aquí sería nuestra lectura, mis amados hermanos. Ha sido muy grato. Déjenme parar acá nuestra grabación y podemos compartir algunas preguntas antes de finalizar ya.